Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase y sed bienvenidos al tema de álgebra. Este tema de álgebra vamos a tratar principalmente con matrices, determinantes y estos conocimientos los vamos a utilizar posteriormente en el tema de geometría para calcular principalmente posición relativa entre elementos del espacio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar con definir una matriz. Una matriz es un conjunto de elementos que se le llama, vamos a llamarle M, un conjunto de elementos dispuestos en filas y columnas. Por lo tanto, al primer elemento se le llama M, en este caso M minúscula, índice 1, 1, por lo tanto está en la primera fila y la primera columna. El segundo va a estar en la primera fila, segunda columna, el tercero en primera fila, tercera columna, etc. Por lo tanto, primera fila, columna N, vamos a llamarle, y luego vamos a tener pues en la segunda fila el 2, 1, el 2, 2, etc. hasta pues un elemento que vamos a llamar M1. Por lo tanto va a estar en la fila enésima, ¿no? Esta sería la columna enésima. Por lo tanto la matriz va a tener elementos hasta llegar al elemento Mn. Por lo tanto fila M, columna N. Vale, entonces decimos que la matriz M se dice que pertenece al espacio vectorial de las matrices de dimensión m por n, en este caso en los números reales. Por lo tanto estamos trabajando con matrices de números reales, por lo tanto se dice que el espacio vectorial es un espacio de matrices real, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que saber? Existen tipos de matrices en función de principalmente las dimensiones y sus características. Entonces, dos grupos grandes a identificar. Primer caso, M distinto de N. Por lo tanto, si tiene un número de filas distinto de un número de columnas, la matriz se va a llamar rectangular. En cambio, si el número de filas es igual al número de columnas, por lo tanto, M igual a N, vamos a tener una matriz que se le llama cuadrada. Vale. Por lo tanto, dentro de las matrices cuadradas existen distintos tipos de matrices. Vamos a hacer esta clasificación. Por lo tanto, en una matriz cuadrada es importante identificar, vamos a imaginar que tengo una matriz 3×3, estos elementos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esto sería una matriz, voy a llamarle A, que pertenece al espacio vectorial de las matrices de tipo 3×3, en los números reales, ¿vale? Entonces, hay dos conjuntos de elementos en este caso, que son la diagonal principal, que está formada por estos elementos, y la diagonal secundaria, que está formada por estos elementos. Vale, entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque yo ahora cuando defina los tipos de matrices voy a tener en cuenta si ocurre algo con la diagonal principal o si no ocurre. El primer tipo de matrices que podemos encontrar, las matrices diagonales. Las matrices diagonales van a ser las matrices, por ejemplo, en una 3×3, esto, 1, 2, 3, donde la diagonal principal puede ser lo que sea y el resto de elementos son elementos nulos. Por lo tanto, en la diagonal principal puedo tener todo ceros, sería una matriz diagonal, pero luego se le llama de otra forma que ya vamos a ver cómo se llama, ¿vale? Entonces, en un caso general, la diagonal principal tiene los elementos que sean y el resto de elementos son elementos nulos. Entonces, en las diagonales, dentro de ellas podemos encontrar las que llamamos escalares, que son matrices diagonales donde la diagonal tiene los elementos iguales. Vale, por ejemplo, todo 2. Y aquí un 0. Vale, dentro de los escalares también podemos encontrar lo que llamamos matriz identidad. Es una matriz muy importante, la matriz identidad de orden n, por lo tanto una matriz cuadrada n por n, está formada por la diagonal, en este caso si es I3, está formada por en la diagonal todo unos, y al ser una matriz escalar, todo el resto es ceros.
Vale. También dentro de la escalar se incluye la matriz nula. La matriz se le llama 0n. Por lo tanto, en esta matriz todos los elementos, como ya podéis intuir, son todos ceros. Vale, por lo tanto es escalar, porque todo lo que no está en la diagonal es cero, también es diagonal. Vale, entonces hay que tener en cuenta diagonal, un espacio más grande, escalar se incluye aquí, la identidad y el espacio, la matriz nula se incluyen en las matrices escalares. Vale, también existen las matrices triangulares. Triangulares, que vamos a tener dos tipos, la triangular superior y la triangular inferior. Vale. En la triangular superior solo vamos a tener elementos, por lo tanto vamos a tener elementos en la diagonal principal y elementos superiormente. Todo el resto va a ser ceros, por lo tanto si es de orden 3, una cosa así. Caso contrario, inferior, vamos a tener elementos aquí y esto va a ser otro. Vale, estas son las matrices triangulares. Luego, una matriz se dice simétrica si, por ejemplo, ocurre lo siguiente. Yo tengo una diagonal principal y ahora los elementos que yo pongo aquí, que van a ser, por ejemplo, el menos 2, 3, 5, va a haber una simetría respecto a esa diagonal. Por lo tanto, este menos 2 que voy a tener aquí es el que menos 2 que voy a tener aquí. Este 3 lo voy a tener aquí arriba y el 5 lo voy a tener aquí. Por lo tanto, esto sería una matriz simétrica. En cambio, si yo al hacer la simetría y cambiase los signos, por lo tanto 2 menos 3 menos 5, estaría en una matriz que se llama antisimétrica. Vale, entonces la matriz antisimétrica cumple una cosa, que es que la matriz A es igual a menos la matriz traspuesta. Vale, la matriz simétrica cumple simplemente que A es igual a A traspuesta. ¿Qué significa la matriz traspuesta? La matriz traspuesta es la matriz, en este caso, si A es de dimensión m por n, la matriz traspuesta es de dimensión n por n. La matriz traspuesta consiste en coger la matriz A y intercambiar las filas y columnas. Por lo tanto, nos quedaremos con una matriz de dimensiones opuestas. En vez de tener n filas y n columnas, va a tener n filas y m columnas. Vale, por ejemplo, la matriz traspuesta de esta, 1, 2, 3, 4. Esta es de tipo 2 por 2, vamos a cambiar filas por columnas. Por lo tanto, la primera fila la vamos a poner en la primera columna. 1, 2, la segunda fila en la segunda columna. 3, 4. Vale. Hay que respetar siempre el orden. Fijaos que este es el elemento 2, 1, ¿no? Segunda fila, primera columna. Entonces se va a transformar en el elemento 1, 2, que es precisamente lo que tengo aquí, o sea, primera fila, segunda columna. En esto consiste la matriz traspuesta, ¿vale? Y bueno, hemos terminado por los principales tipos de matrices. Esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.